¿Qué debería hacer en la primera semana de trabajo como experto en prevención de riesgos? Esta es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros colegas, nuestros seguidores. Yo diría que está en el top 5, de manera que hemos preparado este curso gratuito. Esta es la lección número 1, en donde te vamos a explicar en esta primera lección qué es lo que se tiene que hacer de acuerdo a nuestra experiencia en la primera semana de trabajo ejerciendo como experto en prevención de riesgos. Bien, es importante señalar que este curso estará abierto a todo público en nuestro canal de YouTube, pero aquellos colegas que quieran descargar toda la información que vamos a ver en este curso va a estar disponible en nuestro Patreon, que ustedes pueden acceder. También lo vamos a dejar abajo en la cajita de comentarios en patreon.com/alertaprevención. Y ahí ustedes van a poder acceder. ¿Qué documentos van a estar disponibles en la plataforma? Vamos a tener el mapa conceptual de este curso propiamente tal. Vamos a tener el formato de diagnóstico, de informe diagnóstico y el formato de carta GAN. Perfecto. Así que por lo tanto vamos adelante. Hemos dividido este curso en 5 etapas, siendo la primera etapa la de investigar a tu cliente. También le pusimos la etapa de la tóxica, que básicamente es en parte eso. Es decir, que vamos a investigar al cliente y vamos a ver qué es lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, etcétera, porque lo que queremos dar es una nueva primera impresión. A ver, cuando nosotros vamos a investigar al cliente, lo primero es que tenemos que hacer una revisión del sitio web. Todavía no llegamos, nos adjudicamos el proyecto o nos contrataron en una determinada empresa y por lo tanto tenemos que necesariamente llegar a la primera reunión que van a hacer con nosotros, que seguramente va a ser de presentación, y en esta presentación obviamente que tenemos que estar preparados en caso de que nos hagan preguntas respecto de qué es lo que hace la empresa, cuáles son los riesgos principales, etcétera. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer sería irnos a internet, a San Google, y preguntarle acerca de la empresa que nosotros vamos a asesorar próximamente. Vamos a hacer el ejemplo que básicamente vamos a trabajar con una empresa metalmecánica. Ustedes ahí obviamente que este ejercicio lo pueden hacer con cualquier empresa, pero básicamente vamos a irnos a la primera empresa que pillamos, que es metalmecánica.com. Ojalá que sea... Ya, aquí tenemos por ejemplo una empresa que tiene productos, tiene, no sé si servicios, pero generalmente con este tipo de servicios con este tipo de productos van aparejados los servicios. Por lo tanto, aquí, si ustedes se fijan, siempre vamos a tener la sección, digamos, quiénes somos, qué hacemos, etcétera. ¿Ya? Aquí me dice hacia un futuro sostenible, presidente, esta es una empresa grande, vamos a ver cuáles son los productos que ofrece. Ya, aquí podemos ver que esta empresa en particular ofrece productos que son insertos para barrenado Tiger Tech Silver, ya que seguramente estos productos los fabrican con tornos CNC, con fresadoras CNC. Ahí ustedes tendrían que buscar cómo se hacen, no sé, las piezas plásticas o las piezas metálicas. También venden brocas y venden máquinas rectificadoras. Por lo tanto, posiblemente esta empresa es una empresa importadora de máquinas o productos, porque ustedes comprenderán que en Chile no se manufacturan productos. Vamos a irnos a otro ejemplo que sea en este caso local. No sé, pues, hagamos cuenta de que vamos a comprar planta transportadora de alimentos, por poner un ejemplo, o banda transportadora de alimentos, transportadora de alimentos. Aquí tenemos varios enlaces patrocinados, por lo tanto estas empresas seguramente, como son enlaces patrocinados, actualmente están
están ofreciendo sus productos y servicios. ¿Ya? Ellos obviamente que tienen ahí, fíjense, un sistema Food Safe de Intelvox que se creó para optimizar. Bueno, toda esta es la cháchara, digamos, de la empresa, pero básicamente lo que me interesa son los productos. Bandas modulares de plástico, banda Thermodrive. Ya, ellos venden las bandas de la máquina que tiene estas bandas transportadoras. Veamos un producto para ver, digamos, al solicitar una banda transportadora obtienes una solución ideal respaldada por un servicio. Ya, aquí lo que me está diciendo es que ellos venden la banda transportadora y también tienen un servicio. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que además de tener bodegaje, porque en algún lugar ellos almacenan sus bandas transportadoras, también me está diciendo que tienen servicio, ¿vale? Por lo tanto, al tener servicio y tener soluciones, significa que van a mandar agentes de venta, van a mandar personas del área técnica a las empresas a hacer consultorías, hacer instalaciones de las bandas transportadoras y un gran etcétera. Por lo tanto, ahí si ustedes se fijan, voy a tener relación de subcontratación con empresas mandantes, porque si yo mando cuadrillas de trabajo a instalar las bandas, no sé, AgroSuper por ejemplo, ahí en particular AgroSuper me va a pedir con su reglamento especial de contratista y subcontratista, me va a pedir que todos los trabajadores estén con contrato, con charla ODI, con qué sé yo, permiso para ingreso a espacios confinados, si es que las bandas transportadoras van a estar dentro de máquinas, por ejemplo, y una serie de cosas más. Por lo tanto, ahí yo ya voy haciendo una, digamos, una investigación como la tóxica, que recordemos que vamos en la etapa 1 de investigación la empresa, de investigar a la empresa, que es la etapa tóxica, que así le llamamos nosotros, y obviamente lo primero, vamos a revisar la página web para ver productos y servicios y con eso tener un ejemplo, ¿verdad?, de qué es lo que hace la empresa, qué productos produce, etcétera. Las bandas transportadoras, al ser un producto plástico, generalmente, igual como, no sé, los plásticos duros, blandos, etcétera, van a tener máquinas que los fabrican. Tenemos que determinar si es que la empresa es fabricante o importador. En este caso en particular, yo creo que ellos no son fabricantes, yo creo que ellos son importadores, pero en alguna parte de la página web debería decirme que si es que ellos son fabricantes o importadores, ¿ya? Obviamente no les voy a dar la lata con eso, pero lo importante a tener en consideración es que los productos me van a decir qué es lo que ellos hacen. Y con eso yo voy a determinar, ¿verdad? Por ejemplo, si ellos son importadores de este tipo de bandas transportadoras suaves, por ejemplo, para apoyo, significa que importar productos plásticos, yo voy a tener que tenerlos en una bodega, tengo que tener resolución sanitaria para esa bodega, porque todas las bodegas tienen que tener resolución sanitaria, voy a tener que tener, digamos, estudios de carga, planes de emergencia, es decir, ya ir con la cabeza a la empresa, más o menos con los riesgos típicos de la actividad. Si ellos son una importadora, los riesgos típicos de almacenaje en racks, considerando grúas, horquillas, considerando, digamos, alturas máximas de almacenaje, memorias de cálculos de los racks, no sé, rampas de aculatado de camiones, vías de tránsito expeditas, vías de tránsito demarcadas, etcétera. Es decir, yo ya desde antes tengo que tener una película más o menos clara respecto a lo que me voy a enfrentar en la etapa de investigación de la empresa propiamente tal. Con esto yo voy a poder determinar los riesgos propios de la actividad y esos anotarlos. Yo aquí, por ejemplo, tengo una tablet en donde yo, cada vez que voy a una empresa, ¿verdad?, una empresa nueva, cuando voy a enfrentarme, digamos, a un cliente que me llamó, me cotizó y me pidió una cotización y esa cotización nos la adjudicamos.
después el cliente nos llama para partir con el servicio y nos pide, digamos, la reunión inicial. Generalmente en la reunión inicial nos preguntan cuál es nuestra experiencia al respecto. Obviamente que si tú no tienes experiencia, puedes compensar tu experiencia con, obviamente, los conocimientos que tienes de la empresa. En bodegaje tenemos tal y cual es riesgo, no sé, idealmente ver estadísticas oficiales del sector propiamente tal, de manera que se vea que, no sé, por la mayor cantidad de accidentes en el área de bodegaje se tienen por caídas al mismo nivel, caída a distinto nivel, principalmente en las rampas de aculatado, pero los incidentes más críticos se dan precisamente por atropellos de los camiones, etcétera. Es decir, si tú llegas con eso, el cliente va a ver en ti a alguien que puede influir en las decisiones gerenciales el día de mañana. En consecuencia, ¿qué? Si tú llegas sin saber nada de la empresa, lo más seguro es que va a durar lo que dura algo muy breve, ¿vale? Estamos hablando de, no sé, generalmente las empresas hacen un contrato a prueba y después del contrato a prueba la persona pasa a indefinido. Y esa prueba se hace precisamente para poder determinar si tiene o no los dedos para el piano el asesor, ¿vale? Y si es que es una persona confiable, porque al final del día ellos lo que buscan es confiabilidad, ¿ya? Adicionalmente a los productos y servicios que tiene, en este caso la empresa propiamente tal, cada empresa siempre tiene asociado subcontrato y proveedor. Por ejemplo, si yo tengo una banda transportadora de pollo, significa que, ya, hagamos cuenta que yo no vendo bandas, pero sí almaceno alimentos. Los alimentos siempre tienen que estar en cámaras frigoríficas porque recuerden ustedes que por lo menos en Chile, y esto obviamente que también es aplicable a todos los países de Latinoamérica, cuando yo tengo una cámara frigorífica, dependiendo, digamos, de la temperatura a la cual esta esté, va a tener que tener resolución sanitaria, pero va a tener proveedores específicos, subcontratistas específicos. No todas las empresas hacen su propia mantención. Generalmente las empresas tienen su staff de mantención interno, pero que están más enfocados en los reparos, ¿verdad? Por fallos de las máquinas. Pero por ejemplo, los equipos de climatización para cámaras frigoríficas es distinta la cosa. Ahí ya se requiere mano de obra especializada, se requiere personal técnico especializado, y este personal técnico especializado tiene que necesariamente ser subcontratado, y el proveedor de este servicio propiamente tal generalmente va a traer sus cuadrillas de trabajo, y por lo tanto yo tengo que ejercer, ¿verdad? Como empresa principal o mandante, y en este caso pedir carpetas de arranque al subcontrato, y yo tengo que tener un reglamento contratista, y ese reglamento contratista tiene que exigir carpetas de arranque por cada subespecialidad. Ya, por ejemplo, hagamos cuenta que yo tengo los técnicos que van a trabajar en los equipos de clima. Esos técnicos van a tener exposición a bajas temperaturas, también a altas temperaturas, porque generalmente los equipos de clima están en la azotea. Ellos van a tener que andar con un gas que generalmente es el R290, que es un gas inflamable. Tienen que tener la capacitación, por ejemplo, de la hoja de datos de seguridad del gas inflamable. Y así un sinfín de cosas que yo voy a tener que exigir a las empresas contratistas y subcontratistas. Si la empresa, cuando yo llego, está en una etapa de construcción de una bodega, de lo que sea, yo tengo que saber un poquito de qué es lo que le voy a pedir a las empresas contratistas y subcontratistas para que hagan un galpón, por ejemplo. O resulta que tú llegas justo en la etapa en que ya hicieron el galpón y ya parte la etapa en la que tiene que la bodega comenzar a funcionar. Eso significa que para poder comenzar a funcionar, yo tengo que presentar la obra menor, en este caso un arquitecto,
en la municipalidad, y cuando te piden la obra menor, te piden una calificación técnica industrial, ¿verdad?, de la CRM Salud para poder determinar que la actividad que se va a desarrollar ahí no va a ser una actividad peligrosa, etcétera. Por lo tanto, hay una etapa de investigación de la empresa que te contrató, en la cual tú vas a entrar, que tiene que ser previa a que siquiera toques con un pie la empresa, ¿ya? Y bueno, averiguar principalmente también si es que tienen sucursales. Muchas veces pasa que las empresas no te lo dicen, ¿verdad? Porque algunas empresas son pillas, o se aprovechan, ¿verdad? Y no te lo dicen, y resulta que las empresas tienen sucursales en regiones. O muchas empresas te lo dicen y tú nunca lo asimilaste. Pero tienes que asimilarlo antes de, porque si la empresa tiene sucursales en regiones, en algún momento vas a tener que visitarlas. No es plausible pensar que todas las sucursales yo las voy a visitar, digamos, le voy a pedir reuniones online a los supervisores de cada una de las sucursales, porque no me van a pescar. Yo tengo que saber ir a las sucursales. Y ahí otra cosa importante. Hay que preguntar, ya no a gerencia, cómo viaja la empresa. A mí me tocó que una de las empresas, ¿verdad?, en la cual yo atendía, y que viajábamos de Arica a Punta Arenas, casi con frecuencia semanal, y resulta que todos los supervisores, todas las gerencias viajaban en avión, menos yo, que no pregunté nunca y que nunca tampoco ejercí, digamos, con habilidades blandas, el derecho que tenían los supervisores y gerencias de viajar. ¿Por qué? Porque no quería generarle conflictos ni problemas a gerencia. De eso hay que olvidarse. O sea, tú tienes que entender que esto lo vas a hacer de aquí a 3, 4 años más, sino para toda la vida. No es plausible pensar que vamos a andar en bus, digamos, toda la vida. O sea, si es que son viajes largos, si son viajes cortos, y bueno, ahí obviamente se puede, pero si son viajes largos, eso tengo que averiguar. También planificar o determinar en términos muy gruesos, muy genéricos, la cantidad de HH, la cantidad de hora hombres que vamos a dedicar a sucursales, y determinar si la carga laboral a priori es la adecuada para ti. Considerando que, si bien es cierto, claro, cuando uno ingresa, como toda escoba nueva, quiere barrer súper bien, pero tienes que pensar que el experto en prevención tiene que ser consistente en el tiempo, porque no es un cargo que tú puedas cambiar rápidamente. Por lo tanto, para ser consistente en el tiempo, tengo que necesariamente estar muy claro, estar consciente de que tengo que mantenerme en buenas condiciones, ¿ya? Y en buenas condiciones significa que si tu carga laboral es excesiva desde el comienzo, lo más probable es que vaya incrementándose. Y eso va a requerir un nuevo experto en prevención. Por eso es vital la etapa que viene. La etapa 2, aquí nosotros vamos a la reunión de presentación, y a esta etapa la hemos denominado tanteando terreno, ¿ya? Que básicamente aquí nosotros, cuando nosotros hacemos la presentación, lo más seguro es que la empresa nos va a llamar a una reunión. En esa reunión de presentación, señores, él es Jonathan, experto en prevención de riesgos, ¿verdad? Y él va a estar a cargo de la parte de prevención de riesgos. Después de toda la verborrea que te va a dar gerencia general, que siempre lo hacen, en donde te explican lo comprometidos que ellos están con la seguridad, la importancia y el pilar fundamental que tiene la empresa con respecto a la seguridad, que eso lo hacen todas las empresas, ¿verdad? Te van a presentar y te van a decir, ahora hable usted. Y es ahí cuando usted tiene que hablar. Fundamental, la etapa número 1 que ya vimos, que es la tóxica, la de investigar al cliente y despotricar información o entregar información respecto, digamos, de toda la investigación que hiciste.
yo investigué, no sé, por los productos y servicios, de manera que lo más seguro es que ustedes tienen actividades de bodegaje, en las bodegas los principales riesgos son estos, Esa primera impresión es vital para un experto en prevención, porque si tú el día de mañana quieres influir en las decisiones gerenciales, en esa reunión te estás jugando gran parte de la influencia que vas a ejercer con respecto digamos, a toda la gerencia, a todos los niveles de la línea de mando, etc. Por lo tanto, es ahí cuando esa investigación te sirve. Después te van a pedir, ya, se terminó la reunión inicial y vamos a ir área por área presentando al prevencionista. Ahí básicamente lo que se tiene que hacer es explicar cuál es tu digamos, planificación de trabajo, porque tú ya tienes que traer una planificación de trabajo que aquí te la voy a explicar, ¿ya? La planificación de trabajo va a ser diagnosticar, elaborar una carta Gantt, ¿verdad? Y realizar una reunión gerencial, que esos son los pasos que vienen, digamos. ¿Por qué diagnosticar? Porque yo tengo que identificar el nivel en el que actualmente está la empresa. ¿En base a qué? En base a la normativa legal vigente, a tu criterio profesional y a lo que técnicamente tiene que ser. Para eso tú tienes que ir con una lista de chequeo ya preparada, ¿verdad? Y en esta lista de chequeo ya preparada, en la visita inicial, porque no te van a dar más tiempo, en donde tú vas a hacer las presentaciones, tienes que explicar tu planificación. Oye, mira, yo durante esta semana, porque estamos en la primera semana de trabajo, durante esta semana voy a hacer una lista de chequeo. Entonces le agradecería, por favor, que me dé un tiempito, porque yo le voy a entrevistar una vez que ya parta a trabajar con ustedes. Y voy a hacer un informe técnico para levantar todas las problemáticas que eventualmente podamos tener, ¿ya? Eso es fundamental porque eso genera empatía con los supervisores. Si tú llegas a hacer la inspección de buenas a primeras sin decirle absolutamente nada al supervisor, se va a sentir traicionado. No me preguntes por qué, pero todos los supervisores son muy pasionales, son personas que generalmente hacen que la empresa se mantenga a flote porque son muy comprometidos por la organización y obviamente que ahí yo lo que tengo que diagnosticar, ¿verdad? Dentro de muchas cosas también son las características organizacionales. ¿Vale? Si es que tengo supervisores vacas sagradas, etcétera. Por lo tanto, es fundamental, ¿verdad?, poder hacer la explicación para poder generar empatía con respecto al supervisor, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que vayan presentándonos una jerarquía nueva, mire, aquí está el de administración y finanzas, explícale que vas a hacer un informe, y que vas a ir a entrevistar posteriormente. Aquí te presentamos al gerente de operaciones, aquí está el supervisor de operaciones. Lo mismo, a cada uno explicárselo. ¿Por qué? Porque en definitiva, después tú te vas a aparecer en el área y ya no vas a ser una persona extraña para ellos. Y como ellos ya saben que tú les dijiste que vas a hacer una lista de chequeo, van a estar preparados, ¿vale? Por lo tanto, el solicitar apoyo es fundamental. Y en esta inicial presentación, aquí es donde nosotros tenemos que preguntar los problemas que la empresa cree tener. Porque ojo que muchas empresas tienen problemas, ¿verdad? Que son problemas que tienen, y otras empresas tienen problemas que creen tener. ¿Ya? Por ejemplo, si yo entro a esta empresa metalmecánica, por ejemplo, y ellos tienen un puente grúa, y resulta que el puente grúa no está indicado cuánto tonelaje puede levantar. El puente grúa tiene el gancho que claramente no tiene el seguro que evita que se salgan las cadenas o los ramales, etcétera. Ahí yo tengo un gran problema. Y ese es un problema que la empresa tiene. Pero lo más seguro es que el supervisor te va a decir solo los problemas que cree tener. ¿Cuáles son los problemas que cree tener? Que los baños están sucios,
que no se les da el pancito de hora extra a los trabajadores, que son cosas más ligadas a bienestar, pero que te las van a hacer patente, pues lamentablemente el experto en prevención de riesgo abarca un área tan extensa que ellos van a hacerte la patente cada vez que te vean. Y todos esos problemas que ellos creen tener, hay que notarlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí yo no voy a estar atacando a lo que es estrictamente técnico, pero sí voy a estar atacando a las capacidades de liderazgo que tengo yo, porque en la medida que yo me involucre también en las problemáticas que tienen ellos van a ver en mí un agente de cambio. Si yo no me involucro en las problemáticas, ahora, distinto es que el día de mañana la empresa diga, oye, es que sé que no tengo personal de aseo, no están las lucas y los baños van a seguir sucios, ¿vale? Ahí ya va el tema de la influencia que yo tengo que ejercer, no con los supervisores, sino que con gerencia. Pero yo tengo que, lamentablemente, ser un cómplice de, en este caso, de gerencia, de supervisores, etcétera, ¿vale? Y tengo que tener buena onda, un buen trato con todas las líneas de mando para poder ser un real agente de cambio. Si no, no voy a lograr absolutamente nada en la empresa, me voy a frustrar, porque todas las empresas nunca tienen plata, y eso es así, nunca van a tener dinero para invertir en prevención de riesgo, salvo que yo sepa influir en gerencia. Y para eso, gran parte de esa influencia se da en la primera semana de trabajo. Ahí terminamos la segunda etapa, que es la reunión de presentación, que es muy importante, en donde vamos a explicar nuestra planificación, en donde vamos a solicitar el apoyo de las distintas líneas de mando y donde vamos a vamos a informarnos respecto a los problemas que cree tener, en este caso, todas las líneas de mando, para poder ir anotándolo también en nuestro diagnóstico. Recuerden, chicos, que todo esto va a quedar incorporado, digamos, en el mapa conceptual que vamos a subir en nuestro canal de Pay. Nos vamos a la etapa 3, que es la etapa de diagnóstico propiamente tal, ¿verdad? Que básicamente la hemos denominado diagnostica los problemas que tiene la empresa, no los que tiene que tener, porque los problemas que tiene la empresa, no los que cree tener, porque aquellos que cree tener ya los recabamos en la primera visita. Generalmente son 2 o 3 por persona, no más allá que eso. Por lo tanto, en la primera visita de presentación, usted va con una libretita anotando todos los problemas que creen tener, ¿ya? Ahora, cuando vamos a hacer el informe diagnóstico, cuando vamos a hacer el diagnóstico, el levantamiento, vamos a necesitar 3 cosas fundamentales. Primero, hacer una visita a terreno. Segundo, analizar las estadísticas del organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo. En este caso, la H, la Mutual, el IST o el ISL. No sé cómo funciona, digamos, en los países de Latinoamérica, pero se tiene que hacer un análisis estadístico, digamos, de cuáles son las tasas de accidentabilidad, las de invalidez y muerte, pero principalmente la cantidad de accidentes con tiempo perdido y enfermedades profesionales que tiene la empresa. Eso es lo más relevante para poder yo hacer un barrido rápido, digamos, porque aquí estamos hablando solo de la primera semana. Primera semana que el tiempo es un factor muy relevante, porque al cabo de la primera semana yo ya debería tener el primer informe de diagnóstico, que puede no ser ultra certero, pero sí nos va a dar luces de hacia dónde tenemos que avanzar. Por eso es que es fundamental que en el análisis estadístico yo pida el certificado CAD del organismo administrador. CAD significa cotización adicional diferenciada. Para ver, recuerden ustedes que cada empresa que entra al sistema, ¿verdad?, y paga sueldos a sus trabajadores, tiene que pagar una cotización adicional diferenciada. Con la cotización adicional diferenciada, yo puedo determinar si la empresa tiene buenos o malos resultados en materias de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Por ejemplo, el área de la construcción tiene una cotización genérica definida por el decreto 110 de 2.55%, ¿ya? Si la CAD, la cotización adicional diferenciada de la empresa,
está en 5.3, significa que tiene un mal resultado porque está por sobre la cotización genérica. Al estar por sobre la cotización genérica, eso implica que tiene mal resultado de seguridad y salud ocupacional, que en caso que quiera obtener, digamos, adjudicaciones de proyectos con mineras, no va a poder porque las mineras te piden que la CAD esté bajo la genérica, y así un sinfín de cosas. Por lo tanto, es fundamental pedir el certificado al organismo administrador para poder mirar los números. Un experto en prevención sin número es un experto en prevención de papel. Ojo ahí, porque muchas veces pasa que los expertos en prevención de riesgo no se meten en los números y eso no puede ser. Tienen que meterse en los números, si no, no sirve. ¿Vale? Estadísticas del comité paritario. El comité paritario siempre va, o debería, desde el punto de vista legal, computar estadísticas de accidentabilidad. Llevar un listado con don Juanito, hace 3 meses se accidentó y le pasó esto, le pasó esto otro, etc. ¿Vale? Lo ideal sería poder tener, digo lo ideal porque generalmente no lo vas a tener, pero lo ideal sería tener claridad de, no sé, hagamos cuenta que estamos ingresando a una metalmecánica que tiene 60 trabajadores. ¿Vale? No van a ser tanto los accidentes que vamos a ver, pero sí, generalmente el comité paritario o los supervisores se van a acordar de los accidentes y enfermedades profesionales más importantes. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, una empresa que hace baldosas, la baldosa está siendo chancado de piedra gran parte del día y seguramente va a tener personas con silicosis. Eso es lo que tengo que preguntar. Oye, ¿tenemos personas enfermas profesionales? ¿Tenemos accidentados importantes que ustedes se recuerden? Sí, no, don Juanito, don Pedrito, y todo eso voy a ir anotándolo en la primera visita de terreno que voy a hacer. ¿Para qué? Y por eso es que yo tengo que tener una lista de chequeo para hacerlo rápido, porque yo no me puedo poner frente al gerente de administración y finanzas a preguntarle, oiga, ¿cuántos accidentes hemos tenido en administración y finanzas? Y después, ya déjeme pensar. Y no, o sea, tiene que ser una lista de chequeo rápida. Y una lista de chequeo que tú tienes que hacer y que tiene que estar pensada, ¿verdad?, en las preguntas más importantes que tenemos que hacerle. Aquí la idea es que vamos a hacer un diagnóstico grueso, no un diagnóstico detallista, ya, porque lo tenemos que hacer la primera semana. Por lo tanto, vamos a consultar los accidentes y entrevistar siempre a los trabajadores antiguos por accidentes graves. Es decir, ¿cuál es el trabajador más antiguo que usted tiene acá? Pedrito, ya, perfecto. ¿Puedo hablar unos 5 minutos con Pedrito? Perfecto. Y Pedrito te va a decir todos los accidentes que él se acuerda que hayan habido en su empresa. Con esa información, nosotros podemos determinar la tipología de accidente: atrapado por, contacto con energía eléctrica, contacto con sustancias peligrosas, caídas, golpes con objetos en movimiento, golpes con objetos no sé, todas las definiciones que define la ISO 45001 las puedo incorporar en mi informe de diagnóstico y ver si es que la empresa ha hecho algo para evitar que eso vuelva a suceder, ¿vale? Entonces, lo primero, la visita de terreno que vamos a hacer tiene que ser una visita grabada, idealmente en video. Para eso yo tengo que pedir los permisos. Muchas veces pasa que las empresas tienen acuerdos de confidencialidad y no te permiten grabar en video, pero sin audio, ¿vale? Tratar de agotar las instancias para poder grabarlo, porque la mente es frágil y hay muchos detalles que siempre se nos van a olvidar. Por eso es que lo fundamental es poder hacer la grabación en video o en audio, por lo menos, ¿vale? De todas las entrevistas que tú vas a hacer y de los levantamientos que vamos a hacer, ¿vale? Tenemos que, en la misma visita, en donde nos vamos a entrevistar con los distintos líderes, con las distintas jerarquías, etcétera, tenemos que identificar los problemas de liderazgo, ¿vale? En este caso, como nos vamos a entrevistar con el trabajador más antiguo, tenemos que hacerle preguntas respecto de cómo son el tema de los liderazgos. Siempre te lo van a decir. Es imposible que no te lo digan. Yo no me ha tocado ninguna organización que no me lo diga. ¿Ya?
Quizás la primera semana no, pero sí tienes que estar atento al tema de los liderazgos. Siempre hay vacas sagradas que son supervisores que, no sé, la empresa partió teniendo 13 trabajadores, estamos hablando del ejemplo de una metalmecánica, tiene 13 trabajadores y hoy día tiene 60. Cuando tenía 13 trabajadores, ese supervisor, era vital para la organización. ¿Por qué? Porque era el supervisor que se quedaba hasta las 3 de la mañana trabajando, si es que había, qué sé yo, un paro de una máquina por fallo, etc. Él era el que se quedaba ahí. Ese supervisor sabe todas las mañitas de la máquina, etc. Pero como la empresa ha ido creciendo, ese supervisor ya deja de ser tan vital para la empresa. ¿Por qué? Porque si cuando tenía 14 trabajadores era capaz, digamos, de liderar y supervisar, porque ahí ya era un tema más de compromiso, etc. Cuando tiene 60, ese supervisor lo que tiene que saber es administrar información. Lo que tiene que saber es delegar funciones. Y generalmente ese supervisor no sabe delegar, no sabe administrar información, lleva haciendo un trabajo con las mañitas que yo le decía de las máquinas, lleva 25 años en esa área y lo lleva 25 años haciéndolo mal. No lo lleva haciendo de la manera correcta porque las máquinas que teníamos cuando teníamos 14 trabajadores son distintas a las máquinas nuevas que tenemos cuando tenemos 60 trabajadores. Por lo tanto, esos trabajadores generalmente son un lastre para la organización, pero la organización los quiere mucho porque para esa organización ellos son muy importantes. Esos generalmente son las vacas sagradas, que te van a mirar de pie a cabeza y van a decir, ¿qué tiene que enseñarme a mí una persona que estudió 4 años una profesión y yo llevo 25 en esto? Entonces ese es el vaca sagrada y hay que tener ojo con él, porque generalmente los expertos en prevención, o se va la vaca sagrada o se va el experto en prevención. Averigüen ustedes quién creen ustedes que se va a ir primero. Lo más seguro es que es el experto en prevención y no la vaca sagrada. Por lo tanto, tenemos que caerle bien a la vaca sagrada. A la vaca sagrada tenemos que principalmente saber cuáles son los problemas que cree tener y estar bien con ellos. Trabajar nuestras habilidades blandas. Vamos a dedicar una lección, que no va a ser esta, habilidades blandas para caerle bien a la vaca sagrada y para saber controlarlos, digamos, y hacer que todo el ímpetu que ellos tienen juegue a nuestro favor. También tenemos que ver la cultura organizacional, ¿verdad? Cuando identificamos la visita gerencial, la visita inicial, el nivel de liderazgo que tiene la empresa. Como yo les decía, la reunión inicial, gerente general, que generalmente está desconectado con la realidad de la empresa, ¿verdad? Con las variables culturales de seguridad que tiene la empresa, generalmente el gerente general, que está muy arriba, lo ve todo bonito, color de rosa, y no sabe los problemas que se están teniendo ahí abajo. Y el experto en prevención tiene que ser un puente entre lo que está pasando ahí abajo, que llegue ahí arriba, a la cúspide, al ejecutivo máximo de la organización. No significa saltarse a los supervisores, a las gerencias, etc. Significa que yo tengo que informarle a todos los niveles y llegar hasta gerencia general de una u otra forma para que él se entere que hay problemáticas en la empresa que tienen un potencial de pérdida gigantescamente grande y que podrían traerle accidentes graves o fatales, enfermedades profesionales que al final del día se van a volver un lastre para la empresa. Por lo tanto, tengo que ver la cultura organizacional en materias de seguridad y salud ocupacional, que eso los mismos supervisores y trabajadores me van a ir diciendo, me van a entregar esa información sí o sí. Y yo me voy a dar cuenta en terreno también cuando haga las visitas. Porque si tengo un puente grúa con un gancho que no tiene, claramente significa que un gancho que no tiene el pasador para dejar asegurado el gancho del puente grúa y evitar que se salgan, eso ya me dice que
ahí no se están haciendo revisiones semanales o mensuales de los accesorios de izaje del puente grúa, que el puente grúa no está recibiendo mantención, que no hay ninguna persona a cargo del puente grúa, etcétera. Es decir, ahí ya con una sola variable yo puedo analizar la falta de cultura preventiva que tiene la organización, ¿vale? Y bueno, por último, tengo que saber identificar a los trabajadores problemas, que a eso sí que hay que echarle. El trabajador problema es lo mismo que dormir con una granada de mano debajo de la almohada. En algún momento va a explotar. El trabajador problema es aquel trabajador que se sube a la grúa-horquilla mirando el celular y echa carrera con los compañeros con la grúa-horquilla, ¿vale? Es decir, es aquel trabajador que tiene una pésima influencia con respecto a sus compañeros de trabajo, y lamentablemente esa influencia es que obedece a variables psicológicas, es decir, las necesidades de Maslow. Una de las necesidades es el principio de la identificación. Si la dinámica de grupo se da, por ejemplo, en los operadores de grúa, de quién es el más choro, quién es el más rápido, y que esa dinámica la está dictando este trabajador problema, está influenciando de manera negativa al resto. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer como experto en prevención es identificar, en este caso, a la manzana podrida del cajón, y tengo que entrevistarme con él y hacer que cambie, que generalmente no cambian, no van a cambiar nunca. O sea, yo se los digo, o sea, tengo 18 años de experiencia y este tipo de trabajadores problemas no lo hemos hecho cambiar. Si ustedes tienen mejor suerte, me avisan, pero este trabajador problema para mí hay que sacarlo de la organización. Y para eso se tiene que identificar, se tiene que establecer si es que la empresa, por ejemplo, está haciendo amonestación, etcétera, y básicamente ahí se tiene que establecer en el diagnóstico que Juanito, Pedrito son trabajadores identificados, ¿verdad?, con un nivel alto de capacidad de pérdida, porque generan un mal ambiente laboral desde el punto de vista de cultura de seguridad, ¿ya? Por último, ya estamos grabando la visita, identificamos problemas de liderazgo, estamos haciendo una visita a terreno en donde nosotros también tenemos que hacer una inspección y una observación planeada, ¿ya? Es decir, que durante la visita yo me voy a entrevistar con distintas personas de la organización, ¿verdad? Pero además yo tengo que durante la visita ir recurriendo a las instalaciones para poder determinar desde el punto de vista de inspección planeada, que significa que yo voy a hacer una inspección visual solamente a máquinas, equipos y herramientas, y también una observación planeada en que yo voy a hacer una inspección visual a los hábitos correctos e incorrectos de los trabajadores. Independientemente que yo no tenga acceso todavía a los procedimientos sobre el trabajo, hay cosas que yo ya sé que no se pueden hacer. Por ejemplo, un trabajador arriba de un andamio o una plataforma en altura sin arnés de seguridad, por ejemplo. Ahí eso lo voy anotando, ¿verdad? Y todo eso después lo tengo que llevar a la juguera llamada MIPER, o Matriz de Identificación de Peligro de Evaluación de Riesgo, ¿ya? Que eso viene en lecciones más adelante. A ver, una vez que yo hice toda esta visita a terreno, identifiqué problemas organizacionales, vacas sagradas, trabajadores problemas, cultura organizacional, levanté todas las acciones y condiciones inseguras con mi observación planeada, identifiqué las problemáticas en máquinas, equipos y herramientas, que vamos a hacer un ejemplo en las próximas lecciones. Ahí recién yo ya puedo... ya tengo mi visita a terreno, que es un punto de la etapa 3 de diagnóstico, ¿verdad? Tengo mi visita a terreno, tengo mi análisis estadístico y después tengo mi entrevista con supervisores, ¿ya?
Una vez que yo ya levanté todo eso, la idea es que yo me entreviste ya en una salita de reuniones, si es que me lo permiten, porque ojo que la mayoría de las empresas no lo van a permitir cuando son pymes, cuando son chiquititas, ¿vale? Pero si yo puedo entrevistarme con los supervisores con toda la información que yo ya tengo, es mucho mejor porque así voy desglosando y voy sacando más información adicional a la que ya tengo. Pero si no te dejan, si no te lo permiten, ya tienes una base sólida de información para poder hacer tu informe diagnóstico. Bien, pasamos a la etapa 4, que la hemos determinado el prevencionista médico, y que básicamente es la etapa en donde nosotros vamos a sentarnos en un escritorio con un computador, que idealmente sea un computador que te haya entregado la empresa, y hacemos el informe diagnóstico. Bien, acá tenemos un informe de diagnóstico en donde nosotros vamos a elaborar este documento, ¿verdad? Bueno, la etapa es una etapa tipo. Recuerden que este documento en particular lo vamos a dejar disponible en nuestra zona de membresías de alertaprevención.cl y también en nuestro Patreon, para que ustedes puedan descargar este formato. Ya recuerden que los descargables de esta lección van a ser mapa conceptual, formato de informe diagnóstico y el formato de carta gana, ¿vale? Bien, aquí por ejemplo, en términos porcentuales, recuerden que dijimos que vamos a hacer una lista de chequeo, ¿verdad? Que tiene que ser en función de las características y las variables de la empresa, ¿ya? También podemos agregar a Patreon o a alertaprevención.cl esa lista de chequeo. Vamos a entregarle un formato tipo, ¿vale? Que eso van a estar a la vuelta de mis vacaciones, porque yo ahora me voy de vacaciones, así que en 2-3 semanas más van a estar arriba, ¿vale? Entonces, el desempeño del centro de trabajo. Aquí, por ejemplo, esta escala de resultados la hicimos nosotros en función de los resultados de la lista de chequeo, o sea, de la lista de chequeo que yo les mencionaba anteriormente, en donde todas las dimensiones que nosotros evaluamos las diferenciamos por esta escala. En este caso en particular, el experto que atiende esta empresa nos indicó, ¿verdad?, de que el desempeño de la empresa es regular porque obtuvo una puntuación de 85%, y de 51 a 85% es regular. Un datito para ustedes: lo ideal siempre es que cuando ustedes partan con un diagnóstico inicial, partan bajo o partan muy bajo. ¿Esto por qué? Y ahí tienen que ustedes ser más severos en la lista de chequeo, ¿ya? Porque eso se puede hacer, y es una trampita, pero es una trampita buena. ¿Por qué? Porque en definitiva, si yo le digo al cliente que parte en bueno y después me voy dando cuenta que algunas cosas, el supervisor me dijo, no, si tenemos de esto, tenemos esto otro, que generalmente lo hacen, ya, pero la evidencia está, no, pero está por ahí, ya, la dejo como buena. No, o sea, esa la dejamos como mala, porque pese a que esté la evidencia, no estaba a la vista en el momento, y así vas a tener una brecha más grande en la que trabajar. Si la brecha es pequeña, recuerden ustedes que yo tengo que decirle a la gerencia, oiga, ¿sabe qué? Yo en esta empresa estoy partiendo en un 27%. Por lo tanto, la carga laboral es alta. Usted no me puede pedir que, porque generalmente llevamos un mes de trabajo y el gerente me llama, oiga, ¿y cómo vamos con el protocolo TEMER? ¿Cómo vamos con el protocolo de manejo manual de carga? ¿Cómo vamos con el programa de seguridad en máquinas? Ya está la gente capacitada. No, bueno, un mes yo no puedo si tengo una brecha de, digamos, en este caso de 25%, pero acá si tengo, no sé, 50%, una puntuación del 50%, en un mes yo no puedo sacar una brecha del 50%. Eso es pega de años, es trabajo de años. Por lo tanto, es fundamental tener una brecha, una escala de cumplimiento que sea objetiva. ¿Para qué? Para que el día que nos volvamos a reunir con gerencia, que puede ser en 2-3 meses más,
yo hoy día parto en 25, por ejemplo, por ciento de cumplimiento, que sería bajo. Y yo al gerente le digo, oiga, ¿sabe qué? Después de 2 meses ya no estamos en 25, estamos en 30. Es decir, hemos avanzado. Seguimos nivel bajo, pero hemos avanzado. Y te va a preguntar, ¿y en qué hemos avanzado? En esto, en esto, en esto. Eso, pero les encanta a la gerencia. Es decir, que los datos depurados le lleguen a gerencia. Porque si tú le llegas con detalle a gerencia, gerencia te va a pedir, date la media vuelta y te va a pegar una patada, un kick, ya tú sabes dónde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gerente tiene tanta información que administrar que tú no puedes llegarle con problemas. Tú le llegas solo con soluciones, no con problemas. A ti te contratan para dar soluciones, no problemas. Por lo tanto, usted llega con la escala de cumplimiento y decirle, ¿sabe qué? Hemos avanzado del 26 al 30% y por lo tanto hemos llegado a... estamos avanzando en nuestra gestión preventiva. Pero, y ahí ya viene, pero todavía seguimos con y plantearle las problemáticas siempre con 2 o 3 soluciones. Seguimos con problemas en el puente grúa. Ya los trabajadores entendieron que tenían que cambiar el gancho, pero el departamento de adquisiciones todavía no compra el gancho. Ya ese es un problema grave. Y llegar solamente con los problemas graves a la empresa, pero ya di la capacitación a la gente de adquisiciones, ya les expliqué que comprar un gancho nuevo o comprar, no sé, el pasador para evitar que se salgan las poleas del gancho es mucho más importante que, por ejemplo, comprar las cofias para la gente de aseo. Porque no es necesario, ¿me entiendes? Es decir, llegar con las soluciones al gerente general. Si no, te lo va a echar encima y te va a terminar echando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no estás haciendo un agente de cambio y estás trayendo problemas y no soluciones. Si tú vas a plantear un problema con una gerencia, con quien sea, tienes que plantear el problema junto con 2 o 3 soluciones como mínimo. Y generalmente lo que se sugiere es que esté la solución cara, intermedia y la barata. ¿Vale? Tú das siempre la cara a la intermedia y si ya se pone muy complejo, das la barata. Antes no. Bien, el informe diagnóstico, nosotros vamos, por ejemplo, en este informe, bueno, aquí ustedes ya tienen el formato, nosotros dividimos en dimensiones, por ejemplo, las dimensiones físicas, que es la inspección planeada a equipos, maquinaria y herramientas. Por ejemplo, fíjate, salida eléctrica en mal estado alrededor de la construcción, no regularizados por la SEC. Recuerden que tenemos pliegos técnicos en la SEC que impiden, digamos, de que la salida eléctrica vayan sin cobertura, por poner un ejemplo. ¿Qué otra cosa más a nivel físico de inspección planeada? Almacenamiento de documentación antigua al costado de oficina, acumulación de polvo y material combustible. Obviamente esto representa el riesgo de incendio. Le estoy poniendo punto aquí porque este no lo hice yo, pero representa el riesgo de incendio. Es decir, aquí por ejemplo, no sé, se observan cilindros de gases en uso con agarre en muro, sobre suelo y sin sistema de seguridad. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la recomendación, los gases en uso deben estar en carros con cubierta de válvula y sistema antivuelco e identificación de uso o no uso. Ya que básicamente es donde yo tengo que decir cuáles son los gases, los cilindros de gases vacíos, tengo que diferenciarlo de los llenos, que eso lo indica el decreto 43. ¿Ya? Por lo tanto, todas las observaciones a nivel físicas, mi sugerencia es que vayan primero, porque son las de más alto costo y por lo tanto que vayan las condiciones físicas. ¿Ya? Después tenemos la segunda dimensión, que es la dimensión de disposiciones legales. ¿Ya? Por ejemplo, no se encuentra implementado el programa de seguridad en máquinas PROCEME. ¿Ya? Y aquí se sugiere la implementación de dicho programa para contar con bloqueo, etiquetado, acreditación y resguardos adecuados. Si se fijan, esto es una
identificación muy gruesa digamos, de la problemática que significa que no está implementado el programa de seguridad en máquina, porque yo no me puedo poner a decirle al gerente en detalle, porque el gerente tiene poco tiempo, insisto, en detalle, si es que tenemos los bloqueos adecuados, etcétera. Y eso no lo puedo hacer en la primera semana tampoco. O sea, eso ya requiere meterse un poco más en el tema. Y por ejemplo, si el gerente define en la carta Gantt, no, ¿sabes qué? Yo creo que lo más importante va a ser el programa de seguridad en máquina, que es el PROCEME para nosotros, ¿ya? No sé cómo será a nivel latinoamericano, pero para nosotros se llama programa de seguridad en máquina, que es el que define cómo van a tener que ser los sistemas de bloqueo etiquetados, cómo van a tener que las personas que van a poder bloquear, cuáles van a ser los puntos de bloqueo, el proyecto de señalización, etcétera. Todo lo que respecta a bloqueo y etiquetado, ¿vale? Por lo tanto, si gerencia nos dice, oye, ¿sabes qué? Para mí lo más importante es esto, ahí gerencia está dictando en mi carta Gantt. ¿Ya? Entonces yo lo pongo primero en la carta Gantt con asignación de plazo y responsable, ¿vale? Por eso es que es fundamental entregarle en datos gruesos a la gerencia este informe técnico, que no sea un informe técnico, digamos que según el artículo, no, porque eso no le interesa a gerencia, ¿ya? Todo tiene base legal. Ahora, si ustedes quieren poner la base legal puede ir al final o puede ir acá en algún artículo. Por ejemplo, aquí un título que diga materias legales abordadas o alcance legal. Y ahí ponemos toda la normativa legal vigente en la cual nosotros nos basamos para hacer este informe. Pero la idea es que el primer informe que nosotros entreguemos sea liviano desde esa perspectiva, ¿ya? No se cuenta con programa de seguridad eléctrica. Recordemos que el pliego técnico RIC número 17 exige un programa de seguridad eléctrica y por lo tanto se debe implementar dicho programa para determinar la clasificación de áreas eléctricas peligrosas, mantenciones y estandarizaciones normativas. ¿Se fijan? Esas son las disposiciones legales que la empresa no está cumpliendo. Después nos vamos a la organización de prevención de riesgo. Y aquí es donde yo tengo que decir, oye, hay incumplimiento generalizado en toda la área de los procedimientos de seguro de trabajo. No estás pescando los procedimientos de seguro de trabajo que ya tenía la organización. Ahí tenemos un problema de organización, ¿vale? Por ejemplo, acá abajo nosotros pusimos, no sé, pues se advierten desconocimiento importante de los trabajadores de la operación de Puente Grúa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el operador de Puente Grúa se lo preguntamos en terreno, que dicho sea de paso, ese video está en alertaprevención.cl y también en Patreon, y ahí nosotros le preguntamos al trabajador si es que conocía el factor de izaje 5-1 y no lo conocía. Entonces el operador de un puente grúa que no conozca eso habla claramente que hay un problema organizacional tremendo en la empresa porque no se están haciendo las capacitaciones que se requieren. ¿Se fijan? Entonces estas tres grandes áreas, ¿verdad?, me llevan a concluir que el centro tiene un porcentaje de cumplimiento del 85%. Insisto, tiene que ser más bajo, que está catalogado en regular y que las brechas advertidas van a dar paso, en este caso, a una carta Gantt. ¿Ya? Así que por lo tanto, ahí si ustedes se fijan, este diagnóstico va a estar en alertaprevención.cl y forma parte de la etapa número 3, en donde yo voy a hacer el diagnóstico, voy a elaborar el informe de diagnóstico y también voy a elaborar la carta Gantt. Vamos a la carta Gantt entonces. Bien, aquí estamos en la zona de membresías de Alerta Prevención y recuerden que también para Latinoamérica va a quedar en Patreon. Aquí nosotros buscamos en membresía básica, vamos a buscar la bendita carta Gantt que debería estar en formularios. Vamos a ver si eso es cierto. Y en formularios... Chuchun, denme un segundito que siempre me cuesta encontrar esta cuestión. Esto es... carta Gantt. Aquí está la carta Gantt. Entonces aquí yo le doy descargar al archivo y me voy a la carpeta de descargas, esperando que se descargue.
Me voy a ir a la carpeta de descargas. Aquí está. Y aquí tenemos el formato. Mira, ya se había descargado 2 veces. Bien, entonces, bueno, esto va a ser súper breve y básicamente, a ver, nosotros acá, todos los datitos van a quedar acá, los datitos de la empresa propiamente tal, y este formulario en particular, aquí, por ejemplo, la gestión preventiva de SSO, aquí yo tengo que poner, o sea, de qué se trata, que es gestión preventiva, cuál es la actividad, cuál va a ser el plazo y para cuándo tienen que hacerlo. Aquí nosotros tenemos una carta Gantt que es anual. Por ejemplo, podemos poner programa de trabajo 2024, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, no sé, implementación de programa de máquina y herramienta Bodepark. Por lo tanto, eso yo lo puedo asignar. En este momento estamos en mayo, lo voy a asignar para julio, por ejemplo. Voy a poner aquí número 1, número 1, número 1, número 1, número 1 y así. Los colores tiene que existir una paleta cromática que establezca de qué se trata cada color. Por ejemplo, aquí Citaladvi no puso los colores, bueno, eso lo vamos a mejorar. ¿Ya? Pero la idea es que los colores queden indicados como, no sé, el verde que ya está hecho, el amarillo que falta por hacer y el rojo que no está hecho. O sea, que el amarillo que está en proceso y el rojo que todavía no está hecho. Ya, así que por lo tanto, yo voy a pedir a Citaladvi que explique qué se trata cada color y cuando ustedes lo vayan a descargar, lo tengan disponible ya con la paleta cromática clara. ¿Vale? Y básicamente, cuando nosotros hagamos la carta Gantt, tenemos que poner todo lo que a gerencia y a nosotros nos parece más relevante y más importante atacar. Es decir, todo lo que está en el informe de diagnóstico tiene que estar en la carta Gantt, pero priorizando las cosas más importantes al inicio y después las cosas menos relevantes al final. ¿Ya? Y tengo que asignar responsable, no sé, de implementar el programa, va a quedar encargado don Jonathan Silva, que soy yo. También van a estar supervisores y no sé, algún otro encargado directamente que puede ser Pedrito, ¿ya? Y ellos van a quedar encargados de ejecutar. Después de eso, yo tengo que ir haciendo los desgloses o sea, voy a ir agrandando mi carta Gantt, ¿ya? Porque este es el hito principal. Pero los hitos secundarios van a ser, no sé, comprar dispositivos de bloqueo. Más abajo, comprar tarjetas de bloqueo. Después más abajo, indicar puntos de bloqueo, etcétera. Es decir, todas esas variables yo las tengo que tener claras, ¿vale? Por lo tanto, ahí ya vamos a tener clarísimo, pero clarísimo, nuestro informe de diagnóstico, nuestra carta Gantt, y con eso ya podemos pasar al quinto paso, que va a ser la reunión gerencial al término de la semana de trabajo. Ya terminando mi semana de trabajo, yo tengo que tener listos esos 2 documentos para poder pedir una reunión gerencial y pedirle al gerente, oiga, ¿sabe qué? El porcentaje de cumplimiento que usted tiene es de un 30%. La brecha es de un 70%. Aquí está el informe de diagnóstico con las brechas advertidas, ¿verdad? Y necesito que usted me valide la carta Gantt de trabajo que yo tengo, ¿verdad? Porque yo puse las cosas que yo creo que son más relevantes al inicio, pero necesito que usted me diga qué cosas de todo el diagnóstico que tenemos a usted le parecen más relevantes. Y explicarle en términos gruesos de qué se trata el diagnóstico. Si quiere podemos explicar punto a punto el diagnóstico, o si quiere usted me asigna, ¿verdad?, cuáles son los tópicos más importantes del diagnóstico. Esa información yo tengo que decirle al gerente que
el informe de diagnóstico va a decirlo todo, digamos, y él me tiene que decir si quiere que se lo expliquemos en detalle, ¿verdad? O que él lo revisa cuando tenga tiempo, porque insisto, los gerentes no tienen tiempo y la idea no es dar la lata, sino que ayudarle a tomar la decisión. Entonces el gerente va a sentir que gran parte de la pega que tiene que hacer él, tú ya la tienes hecha. Porque ya llegas claro, con la película clara de qué es lo que tienes que hacer. Versus un experto que no tiene claro absolutamente nada y que empieza a improvisar una metodología de trabajo. Esta es la metodología de trabajo que nosotros utilizamos habitualmente cada vez que partimos en la primera semana de trabajo, y es la metodología que te recomiendo que utilices de aquí en adelante cada vez que partas en la primera semana de trabajo con una empresa nueva. Bien, espero te haya gustado este video, espero que si tienes duda o consulta vamos a estar respondiendo todas las preguntas y consultas que tengamos en este video abajo, para que podamos ser ayuda a todos los expertos en prevención que están partiendo y que sabemos que son, bueno, a los antiguos también, y que sabemos que es una de las preguntas más recurrentes que nos hacen y que por lo tanto hemos querido ayudarles en este sentido. Que esté muy bien y recuérdenlo que esta es la primera lección del curso Cómo iniciar en prevención de riesgo, y se vienen más lecciones cuando vuelva de vacaciones. Que esté muy bien, chao, chao.